Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso tronco navideño. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. En un recipiente vamos a agregar 55 mililitros de aceite y 60 mililitros de leche. Batimos hasta que se integre el aceite con la leche. Es muy importante medir los ingredientes para que quede perfecta esta preparación. Y vamos a cernir 65 gramos de harina. Vamos a batir hasta que se integre. Y agregamos 6 yemas de huevo. Y batimos hasta que se integre. Ya que se integró, vamos a dejar un momento y vamos a batir las 6 claras de huevo. Vamos a agregar una pizca de sal y vamos a batir las claras de huevo. Agregamos una cucharadita de jugo de limón y vamos a ir agregando poco a poco el azúcar. Vamos a seguir batiendo hasta conseguir un merengue con picos suaves. Aquí ya tenemos el merengue y vamos a agregarle una cucharadita de esencia de vainilla. Se me estaba pasando. Agregamos un poco de la preparación y vamos a batir de forma envolvente. Recuerda que yo tengo la cámara acelerada, por eso se ve más rápido, pero tú hazlo con cuidado para no bajar el aire que le estamos integrando porque no lleva polvo para hornear. Entonces el aire que le estamos agregando con las claras es lo que nos va a quedar bien esponjadito y suave el bizcocho. Recuerda que yo tengo la cámara acelerada. Vamos a agregar todo al siguiente recipiente e integramos de forma envolvente con mucho cuidado. Y yo voy a utilizar un molde rectangular. Agregué un poquito de manteca vegetal y un papel encerado o papel para hornear. Este molde mide 30 de ancho por 42 de largo. Vamos a distribuir muy bien la preparación y vamos a pasar un palillo para que se distribuya bien y le saquemos las burbujas. Horno precalentado 160 grados centígrados por 25 a 30 minutos. Vean, aquí ya salió limpio el palillo, ya está listo. Vamos a comenzar a hacer la decoración de este delicioso pastel. Aquí tengo 200 gramos de galletas trituradas. En un recipiente vamos a agregar 160 gramos de leche condensada y una cucharada y media de cocoa en polvo. Batimos y agregamos 30 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Vamos a agregar las galletas para que se integren a esta preparación. Ahora vamos a integrar con la mano y vamos a agregar lo que nos quedó en el recipiente de leche condensada y vamos a formar unos conitos. Aquí ya terminamos con toda la masa y vamos a hacer de varios tamaños. Yo voy a utilizar de este cereal para hacer las piñitas navideñas y vamos a ir acomodando para darle forma. Y esta es nuestra decoración para el pastel.
Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Muchas gracias por estar viendo este video y así vamos a ir formando estas piñitas navideñas comestibles para decorar nuestro pastel. Así vamos a ir acomodando cada cereal. Puedes buscar un cereal parecido. No estoy promocionando ninguna marca, pero así vamos a ir haciendo todas estas. Así quedan. Y aquí ya terminamos con todas. Voy a agregar un poco de azúcar glass y reservamos. Ahora vamos a comenzar con el ganache de chocolate. Agregamos a baño María 200 gramos de chocolate, 1,5 cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar, 100 gramos de mantequilla sin sal. Vamos a mezclar para que se vayan integrando. Aquí ya se integró. Vamos a agregar 100 gramos de crema para batir. Yo aquí se lo estoy agregando a temperatura ambiente, pero si se lo agregas fría, se va a enfriar más rápido. Aquí ya está lista. Vamos a dejar reposar por 1 hora a temperatura ambiente y así queda. Vamos a realizar el relleno del tronco navideño. Aquí tengo, este es el betún cremoso, recuerda que ya está aquí en el canal, o tú puedes utilizar cualquier chantilly de tu preferencia. Primero agregué 2 cucharadas de dulce de leche y vamos a ir integrando poco a poco para que sea más fácil que se integren. Así vamos a ir integrando. Este es para darle color y también mucho sabor. Así vamos a reservar este chantilly de dulce de leche. Aquí tenemos el bizcocho para hacer el rollo. Vamos a dividirlo a la mitad y vamos a despegar. Yo aquí le estoy agregando un poco de Hershey líquido, de chocolate líquido, o también puedes utilizar el ganache que habíamos acabado de realizar. Con esta receta del bizcocho puedes hacer el rollo de tu preferencia. Queda súper suave este bizcocho. Yo puse el relleno en una manga pastelera para cubrir. Es el chantilly con dulce de leche. Así vamos a ir cubriendo. Y vamos a alisar. Voy a volver a pasar el cuchillo en el centro para romper el papel encerado. Con la ayuda del papel encerado, vamos despacio. Recuerda que yo tengo la cámara acelerada. Voy a cortar esta parte y vamos a seguir enrollando este delicioso pastel, este tronco navideño. Y con mucho cuidado vamos a pasarlo donde vamos a decorarlo. Vamos a ir acomodando. Puedes utilizar un molde rectangular más chico para el bizcocho y lo puedes hacer más ancho que alto. Así vamos a ir agregando un poquito de esta crema del chantilly con dulce de leche. Aquí estoy agregando un poquito de Nutella. Y así vamos a ir alisando y dándole forma en la parte de arriba. Vamos a pasar por última vez. Aquí voy a utilizar una duya número 2. Parece forma de gota. Más adelante te muestro cómo es la boquilla. Y así vamos a ir dándole forma de tronco. Es el ganache de chocolate que habíamos realizado. Y con un palillo vamos a unir
esa parte, esos espacios que quedaron. Aquí quedaron poquitos espacios, así vamos a ir dándole la forma. Y aquí te muestro la boquilla que estoy utilizando. Es de esta forma. Y vamos a terminar de decorar. Yo voy a poner un poquito de romero. Y aquí tenemos las piñitas que acabamos de realizar también. Así vamos a ir decorando. También en la parte de los lados vamos a poner más piñitas. Aquí estoy poniendo un poco de coco. Y unas ramitas de romero. Y aquí ya terminamos este delicioso tronco navideño. Vean qué hermoso se ve y está exquisito. Vamos a partir este delicioso pastel. También si no quieren hacer el rollo, pueden utilizar simplemente 2 bizcochos redondos. Y la decoración aquí te la dejo. Pero queda hermoso y también queda delicioso con este bizcocho súper suave. Vean qué lindo y delicioso que está este delicioso pastel. Vamos a probar. Queda súper suave. Luego la combinación de dulce de leche con chocolate queda exquisito. Aquí te dejo esta propuesta para festejar esta Navidad. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este pan navideño fácil, sin amasar. Comenzamos con los ingredientes. Vamos a agregar media taza de mantequilla sin sal derretida, una taza de leche tibia, mezclamos, agregamos 11 gramos de levadura, batimos, agregamos 2 huevos, deben de estar a temperatura ambiente. Agregamos una cucharada de esencia de vainilla y un cuarto de cucharadita de sal. Si quieres sustituir la vainilla por ralladura de naranja, limón o mandarina. Vamos a agregar un poco de harina a las chispas de chocolate. En total son 250 gramos de chispas de chocolate. Aquí tengo 550 gramos de harina, todo uso. Así vamos a ir integrando la harina poco a poco. A mí se me estaba pasando agregar el azúcar, es media taza. Vamos a integrar. Este paso del azúcar puedes hacerlo antes, cuando estaban todos los líquidos, pero no pasa nada. Seguimos mezclando y se va a integrar bien el azúcar. Aquí ya terminamos de agregar toda la harina. No necesitamos amasar, nomás con la palita mezclamos para integrar. Aquí vamos a agregar
los chocolates. Este es chocolate semi amargo y el otro es semi amargo con chocolate blanco. También puedes sustituirlos por fruta cristalizada o frutos secos. Dejamos reposar por 40 a 1 hora la masa hasta que duplique su tamaño. Aquí ya duplicó su tamaño. Le sacamos el aire con una espátula. Voy a agregar un poco de harina, solamente para estirar un poco. Yo voy a utilizar un molde de rosca. Está engrasado con desmoldante casero. Vamos a acomodar y cerrar esa unión y vamos a dejar reposar por 40 a 1 hora hasta que duplique su tamaño. Aquí ya reposó, duplicó su tamaño y llevamos a hornear, horno precalentado 180 grados centígrados por 40 a 45 minutos. Aquí ya salió del horno. Dejamos enfriar un poco y desmoldamos. Vamos a realizar la crema. Aquí tengo 150 gramos de chocolate blanco. Vamos a agregar 1/4 de taza de crema para batir o nata para montar caliente y mezclamos hasta que se integre. Lo pasamos a una manga pastelera todavía tibio y se lo vamos a agregar a este delicioso pan navideño. Decoramos con unas cerezas. La crema de chocolate cuando se enfría ya queda durito. Todavía aquí está tibio el bizcocho y la crema. Queda delicioso este pan navideño, muy fácil de hacer para festejar esta temporada navideña. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Vamos a realizar estos deliciosos muffins de fresa y frambuesa con cubierta crujiente. Comenzamos con la mermelada. En un recipiente agregamos 1/4 de taza de agua y disolvemos media cucharada de fécula de maíz. En una cacerola vamos a agregar 150 gramos, la mitad de fresa y la mitad de frambuesa. Agregamos 1/4 de taza de azúcar, una cucharada de jugo de limón y agregamos la preparación de fécula de maíz. Vamos a llevar a la estufa hasta que comience a hervir. Aquí ya está hirviendo. Vamos a utilizar un aplastador. Así debe de quedar la mermelada, está ligerita. Apagamos a la estufa y dejamos enfriar. Comenzamos con la cobertura crujiente. Vamos a agregar 50 gramos de mantequilla fría sin sal, media taza de azúcar y media taza de harina. Vamos a mezclar hasta que nos quede arenoso la preparación. Llevamos a refrigerar mientras preparamos la preparación de los muffins. En un recipiente agregamos 2 huevos fríos, 170 gramos de azúcar y vamos a batir hasta que tengamos un amarillo claro.
Agregamos un cuarto de mantequilla sin sal. Está a temperatura ambiente, está fría. Y un cuarto de taza de aceite. Batimos hasta integrar. Agregamos una cucharada de esencia de vainilla. Y vamos a cernir 2 tazas de harina, un cuarto de taza de fécula de maíz, 2 cucharaditas de polvo para hornear. Vamos a cernir. Y batimos con cuidado para que no se levante la harina. Agregamos 2/3 de taza de leche fría. Terminamos de agregar la harina. Y agregamos media taza de chocolate blanco. Raspamos las orillas del fondo. Y volvemos a batir por último. No hay que sobrebatir. Agregamos 150 gramos de fresa y frambuesa. Es mitad y mitad, que serían 75 gramos de fresa y 75 gramos de frambuesa. Yo voy a utilizar estos capacillos de forma de tulipán. Estos los venden en las tiendas de repostería. Vamos a agregar una cucharada y media. La mermelada ya está fría. Vamos a agregar una cucharadita en la parte de arriba y distribuimos. Y vamos a agregar la mezcla para que queden crujientes en la parte de arriba. Llevamos al horno precalentado 180 grados centígrados por 20 a 25 minutos. Deben de quedar doraditos ligeramente en la parte de arriba. Aquí ya salieron del horno. Y así terminamos con estos deliciosos muffins. Quedan deliciosos con esa crujiente capa de la parte de arriba y todo su sabor de la fresa y frambuesa. Quedaron espectacular. Vamos a mostrarles cómo queda por dentro. Espero lo intenten y me comenten. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Comenzamos con estos deliciosos muffins con cubierta crujiente de chocolate. Espero les guste y comenzamos. Iniciamos con la cobertura crocante. En un recipiente vamos a agregar 50 gramos de mantequilla sin sal. Está fría. Agregamos 100 gramos de azúcar, 50 gramos de harina y 15 gramos de cocoa en polvo sin azúcar. Lo vamos a mezclar, solamente queremos que quede arenoso la preparación. Así tiene que quedar. Vamos a llevar a refrigerar mientras preparamos la mezcla de los muffins. Aquí tengo media cucharada de café soluble y vamos a agregarle una cucharada de agua caliente. Mezclamos y vamos a reservar. Vamos a batir 2 huevos fríos y agregamos 175 gramos de azúcar, que equivale a 3/4 de taza, y vamos a batir. Así vamos a batir y vamos a agregar 1/4 de taza de mantequilla que ya está fría, 1/4 de taza de aceite. Seguimos batiendo para que se vaya integrando. Agregamos el café.
Cernimos 170 gramos de harina, que equivale a 1,5 tazas. Agregamos 1/4 de taza de fécula de maíz, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 35 gramos de cocoa en polvo sin azúcar, vamos a batir hasta integrar y vamos a agregar 2/3 de taza de leche. La leche está fría. Agregamos lo restante de la harina y batimos. Raspamos las orillas y el fondo y por último terminamos de batir. Para las chispas de chocolate agregué media cucharadita de harina, aquí es media taza de chocolate para hornear. Esto es para que no se vayan a bajar hasta abajo las chispas de chocolate. Es para que queden en todo el muffin. Yo voy a utilizar estos moldes de capacillo de forma de tulipán. Estos ya los venden en las tiendas de repostería. Y vamos a agregar 1,5 cucharadas. Vamos a poner un poquito de Nutella en el microondas y vamos a distribuir un poco en la parte de arriba. Esto es opcional. Vamos a agregar la mezcla de chocolate. Esta es la parte que va a dar esa capa crujiente en la parte de arriba. Horno precalentado a 180 grados centígrados por 20 a 25 minutos. Aquí ya salieron del horno, vamos a dejar enfriar. A mí con esta preparación me salen 12 muffins. Quedan deliciosos, quedan crujientes en la parte de arriba y muy suaves por dentro. Espero lo intentes y me comentes. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.